Continuamos en Decime la Verdad, a 14 minutos de las 12 del mediodía. Lo habíamos anunciado. El economista, jefe del CREVA, Gonzalo Semilla. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes. Buenos días, porque me levanté hace un rato. Así que Todavía buenos días. Sí. Hasta la hora del almuerzo. Más, buenos días. Bueno, buenos días, buena semana, se puede decir. Buenos días. La semana pasada, cada vez que me llamaban, como bien decías antes, ¿Se decía buenos días? Yo decía buenos días, ¿cómo están? Bien, pero en realidad no era para estar ni para decir buenos días ni bien. Bien preocupados Bien todos. preocupados, sí. Por suerte se vino el fin de semana y nos deja respirar un poco. Sí, el viernes, básicamente. Que el viernes se relajó un poquito, lo cual... Es como que se estabilizó algo. Vino más que bien, porque que el dólar se haya tranquilizado un poco, que el Banco Central no haya licitado la cantidad de dólares que tenía pronosticado, que era 625 millones o algo por el estilo, y fueron 200 y pico, fue suficiente con un tercio. Y que las acciones argentinas en Estados Unidos hayan remontado un 30%. Un 30% es importante, pero el día anterior había caído un 30%. Es decir, para que se recuperen debieran subir de 80-100% el valor de las acciones. De todas formas, fue un día mucho más relajado y con menos nerviosismo que la semana anterior, que digamos que los días anteriores. Acá, como siempre digo, es casi minuto a minuto. Mirar a largo plazo es como estamos todos muertos, como decía Keynes. Cuestión que por allí, si uno se remonta, no mucho tiempo atrás, porque no más de, ¿cuánto? 2 meses, 3 meses, no, era casi imprevisible. Sí, era impensado, porque... Y creo que a muchos de nosotros nos agarró de sorpresa, salvo, digamos, que yo creo que fue sobre fines de abril que comienza a regir el impuesto a la renta financiera, que lo hemos hablado en otro programa. El dólar estaba, creo, 20 pesos, si no me equivoco, y los primeros días de mayo se fue a 24, 25, escaló a 29. Que nos espantábamos con un dólar a 30 pesos. Aquella persona que dijo, me perdí de comprar dólares a 20, ahora a 24, no los compro porque es carísimo. Después se fue a 29, cayó un poquito a 28 y dijo, no, ni loco, compro un dólar tan caro. Y se fue a 34, después a 42 y quedó en 37. Es decir, la volatilidad del dólar fue abismal. Creo que nos dio un buen sopapo a cada uno de nosotros. Y creo que tiene que ver también con esta palabra que venimos mencionando, que es desconfianza. Exacto, es decir, desconfianza la no creencia del mercado. El mercado tanto interno como externo. Y además, esa desconfianza es el factor común de lo que ocurre adentro y afuera. Seguro. Y también estamos dentro de un set muy grande de países emergentes que los movimientos de tipo de cambio de esas economías también nos impactan a nosotros. Yo creo que en algún momento... La semana pasada le echábamos o mirábamos de reojo a Turquía y decíamos, estos turcos nos están complicando porque devalúan y nos arrastran a nosotros. Y yo creo que los turcos miércoles y jueves nos miraron a nosotros y dijeron, estos argentinos que nos están arrastrando a nosotros. Ahora, hay varias preguntas que se me ocurre para hacerte todas juntas, Gonzalo. En principio, esto que vos decías de los mercados. La desconfianza de los mercados, que claramente obedece a una falta de un plan de acción concreta, realizable, seria, hecha por técnicos del gobierno, como para saber qué es lo que van a hacer, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo también. Y además explicarle a la gente a qué se debe porque por allí la gente no está tan familiarizada con que el dólar, por qué está a 38, por qué se fue a 42, por qué baja. O sea, ¿a qué obedece puntualmente? Bueno, a ver, obedece... Básicamente lo que dije anteriormente, hay desconfianza y vos lo estás mencionando. Yo lo que digo es, hay desconfianza porque salir a hablar, que está bien que el ministro de Economía, que Caputo, que Macri, que el presidente salgan a hablar, pero me da la sensación... ¿Que el presidente salga a afirmar lo que afirmó? No, está bien que salga a hablar, pero no terminé. Pero que salga a hablar 120 segundos y diga que ya cuenta con los adelantos del Fondo Monetario, cuando no era así... evidentemente quiso transmitir tranquilidad, cosa que le salió el tiro por la culata porque inmediatamente después de lo que dijo rebotó el valor de dólar 8%, es decir, se nos devaluó el peso en ese valor. Sí, el otro lado le dijeron, mira, no es tan así, en principio lo vamos a evaluar. Y porque además el Fondo Monetario tampoco lo ratificó, horas posterior a lo que anunció el presidente, ellos dijeron, bueno, vamos a revisar las cuentas. Y eso tiene un doble sentido, es decir, ante un panorama muy complejo, de poca calma, que salga la máxima figura de nuestro país a aquietar los mercados, no está mal. El tema que no tuvo efecto y la otra cuestión que
la otra, digamos, mirada de política es que también apuró al Fondo Monetario, si vos lo pensás de otra forma. Bueno, a ver, ellos no me van a dar un adelanto y los otros creo que ni enterados estaban. Pero si dijeran que no, digamos, si rectificaran y dijeran no, yo no te doy un adelanto, el acuerdo se cae a los 2 minutos. Entonces, fíjate, después al otro día ellos lo ratificaron y dijeron sí, vamos a hacerlo. Y bueno, tenemos una cobertura, digamos. Entonces uno piensa, ¿salió sin pensar? Sí, pero aparte no lo estaba diciendo Duhovne ni Caputo, o sea, no, lo estaba diciendo Macri. Lo está diciendo Macri. Para mí fue demasiado exponer a la figura de nuestro presidente a decir lo que dijo. Yo hubiera preferido que sea Duhovne o que sea Caputo, digamos, que sea otra persona técnica, como bien decís, para darnos un poco más tranquilidad a nivel técnico, porque el mercado ¿qué espera? Espera que diga qué guita necesitas, qué plata necesitas, en qué momento tenés los vencimientos. 2018 está cubierto, 2019 no, son 29 millones de dólares. ¿Para qué tipo de mes lo necesitas? ¿Cuándo tenemos que, digamos? ¿Qué va a pasar con el presupuesto? ¿Qué va a pasar? Bueno, con el presupuesto es otro tema interesante, porque ahí donde se establecen todas las pautas y planes de acción del año que viene. Siempre en Argentina tenemos complicaciones para aprobar nuestro presupuesto, y como dice un gran amigo mío, colega, y que nos sigue bastante el laburo que hacemos en el CREVA, que se llama Pablo, y le mando un gran abrazo, me dice, sí, porque yo le decía, el gobierno necesita consenso y necesita acercarse a la oposición, porque ahora tiene que cerrar un presupuesto complejo, porque es todo a la baja el gasto, básicamente. Entonces, ¿cómo hacer para cerrarlo? Porque cerrar a la baja implica también traccionar a la baja a las provincias y a los municipios. Esto es de arriba hacia abajo, y necesita mucho compromiso. Él me decía, está bien, es verdad que necesita, digamos, haber consenso y aprobarse el presupuesto, pero vos conocés cómo es nuestro país. Se aprueba el presupuesto y después en la ejecución habían pensado en tasa del 12% y terminamos siendo el 35% quizás, tipo de cambio a 19 y estamos en 38. Es decir, el presupuesto es una guía, pero en Argentina prácticamente poco nos ha funcionado. Marcelo. Decías antes, el dólar nos dio un sopapo, ¿sí? Esa fue la frase. Sí. Cuando te dan un sopapo no es grato, ¿no? No, para nada. ¿A quién favorece entonces? O sea, nos desfavorece a nosotros, ¿no? ¿A quién favorece en realidad, esto? Vos digamos, hilando la pregunta que vos me hiciste antes, ¿por qué pasa esto? Porque también encontrar un tipo de cambio de equilibrio no es sencillo, y lo que se intenta es que nuestro tipo de cambio sea favorable para que sigamos siendo competitivos, porque este gobierno lo que hace mucho hincapié en lo que es la exportación y la generación de divisas. Hace 2 años que Argentina, a mi parecer, no genera riqueza. No genera riqueza de estar por fuera de los mercados extranjeros, y tampoco genera mucha riqueza dentro de la propia Argentina, porque nosotros tenemos todos los recursos suficientes y necesarios para generar riqueza, fuentes de trabajo, cadenas de comercialización, de distribución, etcétera. Y prácticamente no lo hemos hecho. Pero el sopapo nos los pegó. En principio te diría que el sector exportador es quien más se beneficia de este tipo de cambio, y cuando las economías vecinas o mercados emergentes devalúan su moneda, nosotros tenemos que seguirlo, no podemos quedarnos atrás, porque si no, automáticamente somos más caros que ellos y menos competitivos. El tema es que nuestras devaluaciones o variaciones de tipo de cambio son mucho más bruscas que el resto. Pero en principio el sector exportador es el que se beneficia. El tema es que con un tipo de cambio como el que tenemos, incentiva mucho más a la exportación. La cuestión es que poner en movimiento el motor para producir más, para vender más, no es inmediato, lleva tiempo, es un proceso. La cuestión es que en ese tiempo que se acomodan las cosas para aumentar la exportación, que puede llevar varios meses, quizás 2, 3 trimestres, porque no es algo tan rápido, si esa devaluación del peso, digamos, se traslada a precios y hay un aumento que acompañe la devaluación del peso, lo que ocurre es que ese efecto positivo que hoy tenemos en el cortísimo plazo se diluye. Bueno, ¿y cómo se hace para que no se traslade a las góndolas? Bueno, a ver, automáticamente. ¿Cómo se hace? Si hay una recesión como la que estamos teniendo, con un parate muy brusco de la actividad, porque ustedes verán los indicadores permanentes que difunde el organismo oficial, que es el INDEC, son 5% abajo, 6% abajo, 7% abajo, consumo minorista, consumo mayorista, industria. El sector automotriz está completamente paralizado. Ya con esta volatilidad del dólar estos últimos días ya no había lista de precios, seguramente lo han escuchado. Cadenas mayoristas directamente no están abasteciendo, porque digo...
cambiar una lista de precios tampoco es de un minuto al otro, porque tiene que ver con sistemas informáticos, tiene que ver con rotular los precios. Físicamente, sí. Físicamente, operativamente, y si vos lo haces y a las 2 horas te cambió, entonces directamente cierro las puertas, espero que pase el cimbronazo y veo qué precio pongo. Pero la otra cuestión, perdón. Sí. Si yo traslado todo a precio, es muy fácil, tiene que ver con la elasticidad. La elasticidad, digamos, de los bienes. ¿Qué quiero decir? Si yo soy una persona que soy insulino dependiente y me suben abruptamente el precio de la insulina, yo la tengo que comprar, porque si no la compro me muero, no puedo inyectar agua, café, ni nada de eso porque no ando. Ahora, el resto de los bienes y alimentos que tienen sustituto y la elasticidad es diferente. Si a mí me subís mucho el precio, dejo de comprarlo y voy a otro. Y si me subís, dejo de comprar. Entonces lo que está ocurriendo es que cayó muchísimo más el consumo. Cuando cae el consumo no puedo trasladar a precios lo que yo quisiera. Que ya venía congelado. Entonces, cuando yo no puedo trasladar a precios, se me caen mis márgenes de ganancia, de rentabilidad a las pymes. Entonces yo no puedo trasladar ese cimbronazo, porque incluso las pymes a veces tienen insumos importados. ¿Me sigue? Entonces yo para producir algo necesito insumos importados que me sube el dólar, que ya no puedo pagar. Entonces yo eso lo traslado al consumidor, pero cuando el consumidor no me está comprando, ¿qué voy a trasladar? Entonces cuando no traslado y lo absorbo, tengo más costos. Y cuando tengo más costos y no tengo ventas... Sí, el tema es qué espalda tenés para absorber eso. Bueno, por supuesto. Y no hay mucha espalda. Entonces se cortan las cadenas de pago, hay muchos cheques rechazados. Entonces en la microeconomía tenemos unos... problemas bastante interesantes. No alcancé a comentarte, pero justo con la pregunta esta que le hiciste a Gonza, ayer me sucedieron dos cosas en dos diferentes supermercados grandes de acá de Bahía. En uno, viste que por caja vos podés retirar efectivo. Sí, correcto. Ninguna de las 3 cajas, había solamente 3 cajas abiertas, tenían efectivo. Y en el otro... me sorprendió encontrar a los repositores preguntándose a ver si remarcaban en ese momento o esperaban a la apertura del dólar. Bueno, es así. Y después, a ver, digamos, hay comercios, hay pymes que tienen insumos importados y son los que no saben bien qué hacer. Después hay otros sectores que no trabajan con insumos importados, sino completamente nacionales. No tendrían, en principio, algún impacto negativo con respecto a la escala del dólar. Sin embargo, se suman también a remarcar precios. Me siguen, digamos. Hay gente que se suma a la bola de nieve por las dudas, porque eso tiene que ver, digamos, atrás de la desconfianza tiene que ver con las expectativas. Nosotros en economía manejamos mucho la cuestión de expectativas porque se supone que el agente económico es racional, toma decisiones racionalmente y nos demuestra muchas veces que el ser humano es lo más irracional que existe. Y las expectativas es, bueno, si yo creo que el dólar va a seguir subiendo, prefiero comprarlo a 38, porque el que compra a 38, que para mí es carísimo, ¿por qué compra 38? Porque su expectativa es que el dólar va a seguir a 42 el día siguiente y compra 38. Cuando estaba a 20 y sube a 24, dijo, ni loco compro 24. Pero después se va, digamos, lo va llevando la corriente y ya no pensás. Por eso son, digamos, decisiones irracionales. Te vas. Y hablando de expectativas... ¿Qué expectativas podemos tener para lo que resta? Tenemos 3 meses prácticamente para cerrar el año y el año que viene, que tampoco es un año cualquiera, es un año de elección. Sí. Bueno, a ver, lo que nosotros estamos esperando... Digamos, es ciencia ficción, ya sé, marzo de 2019. Que el viernes se haya descomprimido un poco el mercado, ya es interesante, porque nos da un poquito de respiro. No podemos cantar victoria, ni mucho menos, porque ya nos pasó en julio y principio de agosto que veníamos muy bien. Pero ¿qué es lo que podemos esperar la semana que viene? Estamos todo el mundo esperando el paquete de medidas que está elaborando el gobierno, que va a ser incluido en el presupuesto. Duhovne va a estar viajando, digamos, a Washington y se va a estar juntando con la gente del Fondo Monetario el martes que viene. Es decir, necesitamos un espaldarazo del fondo. Ya está, ya firmamos con el fondo. No podemos criticar más la firma. Ya está. Es lo que tenemos. Ya va a haber un adelanto, pero ese adelanto, esa flexibilidad que el fondo nos permite, por un lado, por otro lado, es más restrictivo. Es decir, está bien, yo te voy a adelantar, o vas a tener disponibilidad de los desembolsos del 2021 y 22 al 2019, perdón, 2020 y 21 al 2019 para cubrir tu déficit, pero ahora el déficit fiscal primario, antes de intereses de la deuda, no va a ser 1.3% del PIB, sino va a ser 0, o lo más cercano a 0. Es decir, yo te doy, pero ahora tenés que trabajar mucho más duro. Entonces, en ese sentido, hoy están trabajando, ¿qué es? ¿Qué pasa con el gasto público? Bueno, no queda otra que hay que bajarlo mucho más bruscamente de lo que se estimaba, pero lo que necesitamos nosotros es que nos diga
dónde se va a bajar, qué es lo que se va a tocar. Subsidios, claramente lo hemos hablado y va por ese lado. Obra pública, que se había hablado y ahora estaban tratando de, con el tema de los cuadernos, había implicancias importantes. Bueno, yo creo que ahora sí se destierran, no va a haber ningún tipo de obra pública, porque obra pública tiene muchísimo desembolso en millones de pesos y no creo que ocurra. Si el subsidio y obra pública no va a ocurrir, con lo cual eso ya es más que suficiente. Transferencias a provincias se van a bajar, las provincias también van a, digamos, achicar su gasto público abruptamente, y también va a haber bajas en gastos, o quizás algunos dicen va a haber menos secretarías, menos mano de obra o empleados de algunas secretarías, tendría que unificar algunas. El presidente no está tan de acuerdo en eso, pero no creo que eso sea que incida tanto en el total de la baja, sino la baja va a ser subsidio, obra pública y algunas otras cuestiones. Y después, digamos, algunos dicen por el lado del gasto es eso, por el lado de los ingresos, ¿qué hacemos? Por el lado del gasto, bueno, limamos. ¿Y qué hacemos por el lado del ingreso? Porque la presión tributaria es muy alta, de las más altas del mundo. Por eso las pymes están ahogadas. Entonces, ¿aumentar la presión? No, aumentemos la base imponible. La base imponible tiene que ver con los impuestos, y tiene que ver con un mínimo de lo que uno cobra. Entonces dice, bueno, yo cobro 40.000 pesos, bueno, la base imponible está hasta 35, por decir algo. Bueno, subámosla a 45. Entonces empieza a entrar mucha gente que no aportaba, que empieza a aportar. No es algo nuevo, pero cuando uno necesita también aumentar su ingreso, empieza a ver cómo. Y ese plan de reforma tributaria, que en 3 años del gobierno de Cambiemos era ir disminuyendo paulatinamente un montón de cuestiones ante la emergencia, porque realmente estamos en un escenario de emergencia. Y cuando uno está en un escenario de emergencia, debiéramos todos tirar para el mismo lado, aunque no nos guste. Digamos, es difícil decirlo, pero tenemos una oposición que quizás hasta esté, digamos, usufructuando este escenario, cuando en realidad estamos todos en el mismo barco. Entonces, digamos, lo que vos me decís, ¿qué esperamos? Y lo que yo diría de esperar es que todos tiremos para el mismo lado, aunque no nos guste. Esto es sangriento, digamos, sangriento. Hay muchos sectores que están muy mal y diría, yo ya estoy aportando, yo ya me estoy sacrificando. Más querés. Pero bueno, del lado de ingreso, lo que era la baja de las retenciones a las hojas se suspende, lo que era la baja, por ejemplo, al impuesto a los sellos se suspende. Hay un montón de impuestitos en lo que es, ganancias, lo que era ganancias, la baja en ganancias se suspende, ingresos brutos que también iba a tender a desaparecer se suspende. Hay un montón de impuestos que tendían a la baja y que iban a desaparecer. La medida que toman ante la urgencia no suspendo, y cuando uno suspende le está pegando al que lo iba a usufructuar o al que le venía mejor para tener mayor... ¿Cómo reaccionará el campo? Y no va a reaccionar bien, digamos, y es lógico que no reaccione bien, pero ¿qué hacemos? Porque la otra es generar ingresos a través de las exportaciones, pero eso no es, mañana vendo más. No es inmediato. Y la otra cuestión es cuando tenés un tipo de cambio más favorable a la exportación, quien exporta tiene mayor beneficio. Entonces, ¿qué dice? Ante el mayor beneficio te suspendo las retenciones, total, no te estoy, invadiendo tu rentabilidad. Es algo parecido a lo que fue, a mi entender, la 125, cuando, vos tenés renta extraordinaria, pero no porque se vendía más, sino porque China nos compraba más. Entonces vos vendés la misma cantidad, pero el precio sube sin que vos hagas nada, entonces yo te aplico una retención variable en función del precio. Entonces si vos, yo no te estoy, manoteando tu rentabilidad porque vos no estás mejorando en costos, vendiendo más, sino tenés un precio más alto. Acá es suspendo la retención y es una fuente más de ingreso. Esos son por los dos lados. Mientras tanto, en casa, ¿qué hacemos? Bueno, en casa lo que tenemos que hacer es, el otro día me hicieron la misma pregunta y digo, bueno, tenemos que analizar nuestra estructura de costos. A ver, no todo el mundo, yo ya lo sé, que es prolija y ve en qué gasta las cosas. Se entera a mitad de mes cuando dice ya no tengo más, sí. O está evaluando cuándo pagar la factura, si al vencimiento o al segundo vencimiento, y algunas hasta pasado el segundo vencimiento no lo pagan y están esperando hasta que le digan hoy te corto la luz y hoy pago. Entonces, hoy estamos en ese, pero no nos queda otra que empezar a meternos en nuestra economía hogareña y ver en qué gastamos, restringirnos en algunas cuestiones que por ahí no lo hacíamos antes. Sí, servicios que tampoco tienen el mismo costo que el mes pasado, que hace 2 meses atrás. Nosotros nos incide quizás una cuenta que creo que hemos hecho nosotros internamente, el 30% de nuestro presupuesto quizás ahora vaya, de nuestro presupuesto, de nuestro ingreso personal quizás vaya a tarifas, cuando antes era mucho más bajo. Ni hablar si hay que financiar el pago de un alquiler, si hay que, por supuesto, moverse. Y el alquiler dice, el alquiler con los precios, ¿qué? ¿Se va a ir a 40-50% anual? No, porque yo he hablado con muchos referentes del sector y están en un 30%. Digamos, a principio de año, marzo era un 12,5, que era un 25%.
ya la inflación, por más que habían dicho en diciembre que iba a ser de un 15 en marzo, se suponía, ya estaban pensando que iba a ser parecida al del año anterior. Y cuando yo volví a hablar ahora en julio, me dijeron es un 12 y medio y un 15 o no mucho más. ¿Sí? Sería casi un 30, porque la otra cuestión es, hay gente que no lo puede pagar, y si aumentaran, ¿qué es lo que pasa? La gente que estaba pagando un alquiler en un lugar tiene que trasladarse a la periferia. La gente tiende a empobrecer su calidad. Y ni hablar de de vida. los que pagan antes del 10, imposible hoy por hoy Sí, prácticamente. eso también preguntamos, si había incluso algún colega nuestro, creo que fue Francisco, que hoy hablábamos, él hizo una nota sobre eso, donde no había, digamos, un rompimiento en la cadena de pagos, digamos del 1 al 10, había muy poquita gente que pagaba el 12-13, pero si esto sigue así, porque en la recesión empezó y no sabemos todavía cuándo va a terminar, posiblemente esto lo veamos más seguido. ¿Y dónde nos ajustamos más? Y tenemos que sustituir, no nos queda otra que sustituir productos de primera, segunda línea a tercera línea. Y fíjate que vos pagamos si tenemos la disponibilidad y vos de las compras dinero, ahora, la hacemos en el primer vencimiento para no gastar más en el segundo. Vos me estás diciendo servicios, por ejemplo. No, claro, hoy los días. lo que estás tratando de hacer es que la plata que uno tiene le rinda lo máximo posible. Entonces camina a la calle, ve ofertas, compra menos cantidad, porque no vas y compras 4.000, 5.000 pesos, sino compras lo justo necesario. Es una leche y vamos por una leche. Así, hoy caminamos mucho más de lo que caminamos antes, está claro, y miramos ofertas. Sí, por dos cuestiones. Bueno, no solamente para buscar ofertas, sino porque además meterle por eso necesitamos que nos tanque. rinda mucho más. Y si usábamos el auto para hacer las compras, vamos a ir caminando, porque el combustible ya está aumentando de nuevo. Y el combustible y el gas está atado al dólar. Entonces esos son dos insumos básicos para que repercuten en el resto de la cadena productiva. Entonces tenemos que caminar más, mirar nuestros costos, salir menos, y eso es uno. Eso es para el que está muy complicado, que hay muchos argentinos que están complicados. Ahora, para el que tiene un ahorrito, capaz que me van a hacer la pregunta porque me la hicieron. Sí, yo ahí tengo 1.000, 2.000, 3.000, claro. 5.000, 10.000, ponele. ¿Qué hacemos? ¿Lo meto debajo del colchón? Bueno, no es. No. Yo no diría que ningún peso metas abajo del colchón. No. En última instancia, desprendete de los pesos, porque desprendete los pesos, ¿y en qué? Bueno, a ver, yo a veces digo en consumos más durables. Me compro una licuadora, un LCD, ¿qué hago? Si tenés esa alternativa, mejora tu calidad de vida interna, que puede ser un aire acondicionado, que puede ser arreglar el auto cuando no lo ahorrar hacer. Ni a palo. No, podés ir metiendo 1.000 pesos en un plazo fijo y te estará dando el 35%, cuando la inflación muele que sea de ese estilo, pero por lo menos empardás. Comprar $1 a 38, yo diría que ni se muevan, atesorar. Yo sé que cuando uno no cree en nuestra propia moneda, que es lo que nos viene ocurriendo, uno atesora en otra moneda que es más dura, que tiene más durabilidad. No sé si es el dólar, pero a ver, hubo una sobrereacción miércoles y jueves, se llama overshooting, eso que lo han sentido nombrar, es una sobrereacción que dispara el dólar. Bueno, que no intervengamos, que el dólar vaya a donde tenga que ir, y después va a caer y se va a acomodar el equilibrio. Que algunos ya están diciendo 37, pero como dijeron 37, habían dicho en 27, 28. Así que vamos a ver cuáles son las políticas que la semana que viene van a anunciar el gobierno. Esperemos eso entonces. Y hay que esperar eso porque en definitiva estamos todos en la misma. Necesitamos aprobar el presupuesto. Va a ser duro aprobar el presupuesto porque va a haber muchas sorpresas en cuanto a restricciones, pero bueno, tenemos que ir todos para el mismo lado y no nos queda otra que, a veces uno es pesimista, no sabe qué ser, yo lo venía conversando en las radios y en forma individual. Bueno, hay que empezar a hacer, quizás si yo no lo fui en algún momento, hay que empezar a hacer, a apoyar un poco, porque si no nos hundimos todos. Es decir, tenemos que ir para el mismo lado y levantar la cabeza. El Banco Mundial nos apoyó fuertemente ayer con un comunicado, lo cual, organismos internacionales que nos apoyen, está bien. Brasil tuvo unos buenos datos económicos el mes pasado, y si Brasil anda bien, nosotros andamos bien. Y que no se peleen más los grandes economías internacionales, porque nos impacta a nosotros. Y que los turcos se dejen de complicarnos la vida. No, ni los turcos ni los norteamericanos, que han tendido, de que vino Trump, ha tendido al proteccionismo absoluto, al nacionalismo de toda su producción, y hoy es una locomotora. Y si cierra sus puertas y aumenta sus aranceles de importación a China, a Turquía y al resto de los países,
digamos, esto arrastra todo. Ellos no están en crisis económica, pero sus pequeños movimientos nos empiojan bastante a nosotros. Seguro. Gonzalo Semilla, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes dos. El jefe del CREVA. Esperemos no llamarlo tan seguido. No, me gusta. Decíamos, abríamos la ventana y aparecía Semilla esta semana. Sí, me volvieron loco, pero contento con todos, porque en definitiva está bien que piensen en el trabajo que hacemos nosotros y está bien comunicarle a la población. Llevar un poco de claridad y de intentar, tranquilidad por lo menos, también. En la medida no que sé se si pueda. tienen algún tema, algún feedback digamos, de la audiencia o a ver si la idea es que se entienda. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.